Listo, ya. Ya estamos nuevamente, doctor Rodrigo. Muy buenas tardes para todos. Qué pena, tuvimos una intermitencia en la conexión. Ya estamos retomando la conferencia. Nuevamente le doy la palabra al doctor Rodrigo Llano para que continúe con la charla. Doctor. Listo, listo. Se me fue el doctor Rodrigo. Bueno, estaba hablando Rodrigo. ¿Me escuchaba? Sí, doctor. Adelante, doctor, ya nuevamente. Bueno, le estaba diciendo que esto pues para mí era un sueño porque habíamos hecho mucho por tratar de hablar de Julio Verne y no habíamos sido capaces. Entonces, hoy tenemos aquí a Ariel Pérez desde el Canadá, que es el presidente de la Sociedad Hispánica Julio Verne. Él es cubano, nacido en Santa Clara. Es un muchachito, nació en 1976, de manera que es un hombre supremamente joven. Es administrador del Centro Internacional Julio Verne en Amiens, Francia. En el año 2001 creó un sitio web en español, hoy referencia internacional, dedicado al autor. En el 2007 fundó la revista digital Mundo Verne, de la cual es su director, editor, diseñador, publicista, repartidor, vendedor. Ha publicado artículos en varios países hispanos y francófonos. Ha publicado los libros Viaje al centro de Verne, Desconocido, Jules Verne, 2 siglos después, San Carlos y otros relatos. Bienvenido pues, Ariel, a este programa de Tardeando con la Historia. Del otro lado tenemos a Albio Martínez, es un cordobés, un hombre nacido en San Carlos, Córdoba, bachiller del Colegio Nacional José María Córdoba. Ha escrito, por ejemplo, este libro que se llama El Cinturón de Orión, donde hace en la página 143 pone un artículo, Julio Verne, su presencia en la literatura colombiana, de Alfredo Gómez Jaime, que todos ustedes conocen como un gran literato colombiano. Albio ha sido ganador de varios premios nacionales. Tiene formación académica en administración pública, especialista en legislación pública, económica y magíster en literatura. Miembro fundador y actual directivo del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, CDR. Miembro de número de la Academia de Historia de Córdoba, en la cual lo acompaño como miembro honorario que soy de esa academia. También es miembro de la Academia de Historia del Sinuel, San Jorge y las Sabanas, en la cual también lo acompaño. Entonces, bienvenidos a los dos y yo creo que podemos comenzar. Ariel, cuéntanos qué es la Sociedad Hispánica Julio Verne. Tienes la palabra. Gracias, muchas gracias Rodrigo y a todos los por la invitación al programa para estar hablando de Verne aquí en este espacio y poder traer un poco, o sea, llevar un poco de la historia de la sociedad, hablar un poco de Verne y de lo que viene para Colombia, porque en el 2024 va a ser una fecha importante para Colombia en materia de Verne, ya hablaremos de eso un poco más adelante. Para hablar un poco de la sociedad, yo me remonto, o sea, para no hacer la historia muy larga, en el 2010 aproximadamente estábamos un grupo de vernianos hablando en el foro de Yahoo. Había un foro de Yahoo que era un foro de intercambio sobre el tema de Verne y en algún momento surgió la idea esta de hacer la sociedad y entonces había un precedente que era la revista Mundo Verne, que yo había fundado en Cuba en el 2007, o sea, una iniciativa que había tenido para poder hacer una revista que le llegara a todos los vernianos de habla hispana. Y luego en el 2010 comenzó esta idea a surgir un poco y en el 2012 se alinearon todos los astros y todas las fuerzas del universo para poder fundar la sociedad cuando Nicolás Moragues, un español,
me contactó por correo electrónico para decirme, oye, acabo de estar en una reunión en Huesca, que es un lugar en España, donde se habló de Verne, y mira, me enteré de tu sitio web, porque he tenido un sitio web ya desde hace algunos años sobre el tema de Verne, me enteré de tu sitio web, me enteré de una serie de cosas sobre Verne y te contacto para ver qué podemos hacer con el tema de Verne. Yo le inmediatamente dije, bueno, mira, hay una sociedad, o pudiéramos hacer una sociedad, es un tema que se ha estado hablando durante hace algunos años en el foro de Yahoo y extraoficialmente entre algunos vernianos. Y Nico, realmente ni corto ni perezoso, me dijo, bueno, pues vamos a fundar la sociedad. Y a partir del 2012, en junio del 2012, oficialmente se hicieron todos los trámites pertinentes para fundar una sociedad hispánica que tuviera que ver con, o sea, con toda la investigación alrededor de la vida y obra de Verne. Y fue indudablemente una primicia porque existían o existen, de hecho, en el mundo y hasta ese momento, había sociedades en múltiples países. Por ejemplo, está la sociedad Verne francesa, que, bueno, al principio del programa, Rodrigo, había dicho que había intentado contactar con la sociedad francesa de alguna forma. Y existía también el Centro Internacional de Amiens, existía una sociedad en Alemania, hay una sociedad también en Holanda, otra en Polonia, en fin, hay una serie de sociedades en el mundo y sin embargo no había nada en el mundo hispano. Algo increíble, o sea, el español, que es, vamos a decir, de facto el segundo idioma más hablado, o sea, se sabe que el chino tiene 1.000 millones de personas, pero el español, por la cantidad de continentes y de países que abarca, es prácticamente el segundo idioma más hablado en el mundo, y no había una sociedad dedicada a Verne en el mundo hispano. Rápidamente nos dimos a la tarea de fundar la sociedad en el 2012 y del 2012 hasta la fecha, de hecho este año estamos cumpliendo los 10 años. En 10 años se ha logrado hacer una enorme cantidad de cosas, sobre todo para promocionar a Verne en el mundo hispano, para poder hacer publicaciones que tengan que ver con la vida y obra de Verne. Y, por ejemplo, una de las actividades que hace la sociedad son los congresos vernianos. Son unas especie de citas que hacemos cada 4 años aproximadamente. La primera fue en el 2013 en Barcelona, la segunda 2017 en La Habana, Cuba, la tercera en el 2021 en Palma de Mallorca, España. Quiere decir que prácticamente el año pasado, en noviembre, fue la última cita. Y la próxima, 2024, que ya creo que podemos ir adelantando el tema, será en Colombia. Entonces, más adelante vamos a hablar un poco más de los detalles. Y la idea precisamente es alternar los congresos entre América y Europa. O sea, esa es la idea, hacer uno en América y uno en Europa. Luego, la sociedad publica Mundo Verne, que es una revista en papel que se distribuye a todos los miembros de la sociedad, que ya hoy en día alcanzan más de 200 miembros. De hecho, en 10 años hemos logrado ya tener la cifra de 200 miembros. Y luego Mundo Verne se publica 3 veces al año. Pero además de eso, tenemos una casa editorial que es especialmente dedicada a Verne, o sea, solamente a la figura de Verne. Es un sello editorial que hizo la Sociedad Hispánica para publicar, por ejemplo, inéditos de la obra de Verne, para publicar libros sobre la obra de Verne, o sea, la bibliografía secundaria que se le llama. Y a día de hoy, por ejemplo, la editorial de la Sociedad Hispánica ha publicado alrededor de 40 títulos. O sea, ya estas cosas se dicen rápido, parece una cosa increíble, pero en 10 años haber podido lograr todas esas cosas, sobre todo ante un conjunto de sociedades que existían y que existen de hecho en el mundo, sociedades relativas a la obra de Verne y que llevan años también en el tema este de la sociedad, pues nosotros pudimos, digamos que abrir esa senda para el público hispano y que a partir de la fundación de la sociedad sea una forma un poco de aunar y de tener bajo una misma sombrilla a todas aquellas personas que estén interesadas, o sea, que estén interesadas en pertenecer a la sociedad y que les guste la obra de Verne, que indudablemente es un escritor universal. Yo creo que podemos extendernos en eso más adelante, pero Verne es un escritor que no por gusto es el segundo escritor más traducido en la historia, después de Agatha Christie. Y eso dice mucho, o sea, el hecho de que sea traducido y que sea traducido a múltiples idiomas y en tantos países, dice mucho de la figura de Verne. Entonces, básicamente, esa es la historia abreviada y rápida de la sociedad, que este año cumple sus 10 años. Y bueno, seguimos trabajando para hacer nuevas actividades, para seguir publicando libros y para seguir llevando la voz de todos los que quieran hablar algo sobre Verne en el mundo hispano y, ¿por qué no?, en otros digamos, en otros ambientes también, porque nosotros tenemos incluso en la sociedad, hay miembros que no solamente son hispanos, sino que hay miembros franceses, holandeses, de diferentes partes del mundo, y están todos bajo esa misma égida. Albio, vamos a comenzar la presentación. ¿La comienza Ariel o la comienzas tú? Pues no hay problema. El tema de Verne
Bueno, primero agradecer a ustedes como fundación, a Rodrigo y a todos los directivos, esta oportunidad inmensa que nos dan, porque justo que estábamos en la tarea de no solo difundir la obra de Verne, sino que también nos conocieran y tuviéramos el apoyo para adelantar la tarea que nos hemos propuesto y de la que forzamos un poco la situación para que, dada la circunstancia que durante el año 24 ya se presentaba que América asumiera el reto de realizar un congreso con la figura de Verne, el cuarto Congreso Internacional, nos arriesgamos. Digo nos arriesgamos porque hemos poco a poco convencido a algunos de nuestros amigos más cercanos para que en verdad tuviéramos ese chance, aprovecháramos esta oportunidad y diéramos la opción de realizar el evento con todos los lujos y detalles que demanda un evento de esta naturaleza. Más adelante les daremos a conocer algunas de las experiencias que hemos tenido con los anteriores congresos y también la acogida que nos ha brindado la fundación. En el caso específico mío, yo he asistido a algunos de los congresos y he estado en contacto con ellos. Es una experiencia maravillosa que me ha sucedido porque a partir de lo que yo pensaba que era una interpretación diferente de Julio Verne, podíamos extendernos un poco más y así llegar también a nuestra gente. Ariel en algún momento de la presentación que hizo para la Feria del Libro nos hablaba de los objetivos de estos congresos. Van dirigidos a estudiantes, a profesores, a investigadores, historiadores, en el caso de ustedes que son académicos de estos temas, porque se confunden en un momento determinado tanto la literatura en general, la historia, el hecho y el dato ilustrativo. Ariel y la sociedad han constituido un archivo fotográfico ilustrativo de Verne a nivel mundial. Eso es maravilloso porque en cualquier momento se requerirán ilustraciones sobre hechos importantísimos en la obra Juanavio, de... podemos comenzar a mirar a Verne. Bueno, entonces ya, de una vez. Sí. Verne, ¿quién fue Verne y por qué recurrimos a él en este momento? Es decir, ya el Verne de tantos años atrás se nos viene de una vez con el tema de su biografía. De harto es conocido y así aparece en todas las redes, que fue un hombre francés que nació en 1828 en Nantes y falleció en 1905, o sea, recorre la segunda mitad prácticamente del siglo XIX, que estudió Derecho, Abogacía, pronto abandonó para dedicarse a la literatura. Su colaboración con su editor, Pierre-Jules Hetzel, dio como fruto la creación de los viajes extraordinarios, que es el conjunto de la obra que nos ha sido legada, los viajes extraordinarios, que es un conjunto de novelas de aventura bien documentadas, que entre las cuales incluye pues todo el listado que tenemos de las 60 y tantas obras, 5 semanas en globo, viaje al centro de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, a la vuelta al mundo, 80 días, la isla misteriosa, entre otros. Entonces ese es como el Verne en general, del que nos fuimos apropiando en la medida en que adelantamos conocimientos sobre él. Es considerado, aquí viene el tema de la ciencia ficción, uno de los creadores de la moderna literatura. Es un tipo de literatura que liga ciencia, fantasía y a través de ella, como una exigencia de la modernidad del siglo XIX, se arriesgó
a plantear inventos que solo estaban en su imaginación. Avances tecnológicos del siglo XX que más adelante se fueron dando, la televisión, los helicópteros, los submarinos, las naves espaciales, como un conjunto de ideas que fueron surgiendo de su imaginación, a través del cual se fueron nutriendo todo el imaginativo que ha sido legado por Julio Verne. Hasta ahí quiero frenar un poquito para que Ariel nos dé también su visión del Verne que nos ha llegado y que nos ha sido legado. Sí, Ariel. Sí, hay una cosa interesante ahora que Albio habló de todo el tema de la ciencia ficción en Verne, y yo creo que una de las, de hecho, uno de los objetivos que tiene la sociedad y que tienen, de hecho, muchos estudiosos de Verne hoy en día en el mundo, es precisamente dilucidar un poco el tema de Verne y la ciencia ficción y todo digamos, toda esta, digamos, esta amalgama de cosas que trae Verne detrás desde hace mucho tiempo. Hay que entender que Verne en su época, los libros que escribía y las cosas que hizo sonaban a algo futurista, sonaban a algo que era increíble para la época. Y luego, con el paso del tiempo, la figura de Verne se ha revalorizado de una manera increíble. Bueno, con decirle solamente que, por ejemplo, la figura de Verne permaneció, vamos a decirle que estática en el tiempo durante mucho tiempo, durante muchos años, hasta los años 60 aproximadamente del siglo XX, o sea, hasta los años 1960 aproximadamente. Y luego en ese periodo estaba, porque todavía estaba incluso el tema del derecho de autor y todo eso, no había expirado los derechos de autor. Y luego Verne permanecía como una figura que escribió en el siglo XIX, que estaba ahí, que sus libros estaban ahí con todo la amalgama de invenciones y de cosas que se ven en sus libros, pero no fue hasta los años 60 que comenzó el verdadero redescubrimiento de Verne. Un grupo de personas, sobre todo en Francia, comenzaron. La sociedad Verne, de hecho, comenzó en Francia en 1937, o sea, hace muchos años atrás, pero en el 60 comenzó la revolución en el tema de Verne. Y a partir de ahí se comenzaron a descubrir poco a poco una serie de cosas que hasta los días de hoy nos han llegado y han cambiado la visión de Verne completamente, la que se tenía al menos hasta ese momento. Por ejemplo, en los años 70, como parte de esa investigación y de esa ola digamos, de esa oleada de descubrimientos, Piero Gondo de la Riva, que es un estudioso verniano de ya aproximadamente, ya más de 60 años estudiando a Verne, ya él tiene ya cerca de 80 años. Piero Gondo descubrió un buen día que las últimas novelas escritas por Verne, o sea, las últimas novelas publicadas, quiero decir, bajo el nombre de Verne, descubrió que esas novelas en realidad no habían sido escritas, o al menos parcialmente, por el propio Verne. Y entonces, ¿cómo descubrió esto? Sencillamente tuvo acceso a los manuscritos originales de Verne, tuvo acceso a las novelas, por supuesto, las novelas ya publicadas, hizo un cotejo, hizo una comparación, y en ese momento se dio la coyuntura de que descubrió que 6 de las 8 novelas póstumas, las novelas que se publicaron luego de la muerte de Verne, 6 de esas novelas habían sido modificadas más o menos, en algunos casos un poco menos y en otros casos mucho, por su hijo Michel. Michel, de hecho, era en los últimos años de la vida de Verne, cuando Verne estaba ya físicamente, ya estaba sordo, tenía ceguera, o sea, no podía escribir. Michel sirvió un poco también de albaceas literario, en el sentido de que Verne dictaba muchas cosas y Michel las escribía. Y luego, a la muerte del padre, Michel reescribe muchas de estas novelas y se publican bajo el nombre de Verne. E incluso hay 2 novelas que prácticamente Michel escribe solo. O sea que no hay noticias de que Verne haya dejado algún manuscrito. Luego, esto revolucionó completamente la investigación sobre el tema de Verne. La segunda revolución que hubo con el tema de Verne fue en el año 1994, cuando se descubre un manuscrito que Verne había dejado, que estaba perdido y que no se sabía incluso, o sea, se sabía el título del manuscrito, pero no se sabía el texto de ese manuscrito, y es París en el siglo XX. París en el siglo XX se publicó en 1994 en Francia, se descubrió unos años antes en una caja fuerte que guardaban incluso los sucesores de Verne, la descendencia. Y aquello fue la segunda revolución con el tema de Verne. ¿Por qué? Porque en París en el siglo XX estamos hablando de una novela que Verne escribió en 1862-61 aproximadamente. O sea, estamos hablando de una novela que fue publicada, que fue escrita antes de 5 semanas en Globo. 5 semanas en Globo fue la primera novela publicada en 1863, y antes de esa novela ya Verne había escrito París en el siglo XX, que es una novela y un texto que completamente diferente al tema de los viajes extraordinarios de Verne.
Por tanto, es una novela que, de hecho, el que no la ha leído, le recomiendo que la lea. Y a partir de ahí una revolución, una segunda revolución con el tema de Verne por todos los temas que él toca. Imagínense que París en el siglo XX es una novela donde Verne se ubica 100 años después en el tiempo, o sea, en 1861. Él escribe, la historia se ubica en 1961 y Verne proyecta un París 100 años después. Estamos hablando de, por ejemplo, él habla de que, digamos, la sociedad ya se transformó en una sociedad completamente, digamos, ávida de dinero. Describe esto, los tranvías que pasa, o sea, el transporte público. Hay una serie de cosas que describe en esa novela que pareció algo increíble en ese momento que se descubrió. Y luego, con el paso del tiempo, incluso con el paso del tiempo, no solamente en Francia, sino en otros países, se han venido publicando investigaciones sobre el tema de Verne, y todo es con el objetivo de acercar un poco más, o sea, de acercar un poco más al lector, al Verne, pero al Verne en carne y hueso, no a ese Verne de las películas de Hollywood o de las películas digamos, los años 50, 60, de Kirk Douglas, etcétera, sino para acercarlos un poco más al Verne real. Hay una dualidad que desde esa época se está planteando, hasta la fecha incluso, y llega. Hay una dualidad entre ese Verne que la mayoría de las personas conocen, que es el Verne de escritor de la ciencia ficción, que las personas consideran que escribió ciencia ficción, etcétera. Y hay una contraposición a eso, que es el Verne que se basaba, o que se basó de hecho, en adelantos científicos de su época para describir un poco más allá o sea, con su imaginación, describir un poco más allá esos aparatos que ya se estaban un poco descubriendo en su época, porque ya estaba el tema de una serie de adelantos científicos que había en la época en que él vivió. Y luego esto ha sido en los últimos, vamos a decir, 30, 40 años, el tema de la investigación sobre Verne, sobre precisamente lo que él escribió y lo que quiso decir. Verne, en una de sus entrevistas, por ejemplo, para ponerles un ejemplo sencillo, en una entrevista que le hicieron a él, que le hicieron aproximadamente unas 30 y tantas entrevistas, un periodista le preguntó directamente, bueno, ¿y usted escribe ciencia ficción? La pregunta no fue exacta, pero fue por ahí, por esa zona. Y lo comparó incluso con Wells, con Herbert George Wells, escritor de La máquina del tiempo, de todos estos libros que se conoce, El hombre invisible. Y Verne, ni corto ni perezoso, le dijo en ese momento, mire, yo he leído las novelas de Wells, porque o sea, estuvieron contemporáneos en el tiempo, y sin embargo Wells describe en sus novelas una serie de artefactos y de cosas que no se pueden, o sea, usa materiales y usa cosas que no se pueden demostrar, que me diga cómo él hace tal cosa, cómo él hace esto y cómo él hace lo otro. Sin embargo, yo en mis novelas me baso en conocimiento científico que hay en la época, porque Verne leía mucho, él se instruía, él leía muchas revistas, muchos diccionarios. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, el famoso Nautilus, que Verne describe en 20.000 leguas submarinos, ya ese Nautilus existía, al menos un prototipo, en la época de Verne. Entonces lo que Verne hizo fue tomar ese prototipo, imaginar un poco más allá, hizo el tema este de la electricidad, o sea, de la escafandra, del marino, o sea, del buzo que está recorriendo todos los mares, y noveló todo eso. Eso se le dio en llamar en el tema de Verne novelar la ciencia. Por tanto, hay todos estos estudiosos que han venido estudiando en los últimos años la figura de Verne se contraponen al tema del Verne de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que muchas de esas invenciones, esas cosas que Verne descubrió, fueron basadas, la gran mayoría de ellas, en cosas que ya existían o que al menos se venían ya proyectando en la época. Y eso es lo que se debe llamar en la novela de la ciencia. Por eso mucha gente habla hoy en día, muchos estudiosos, quiero decir, hablan hoy en día de que Verne no hizo ciencia ficción, sino que hizo ficción científica. Lo que escribió fue ficción científica porque fue basado en esos adelantos que tenía en su época, esos adelantos de los que podía acceder en la revista, que podía leer en Amiens, en los lugares donde él iba a documentarse, y luego noveló esa ciencia que ya existía, que estaba comenzando en su época, la noveló, lo puso personajes, puso la ficción dentro de esa ciencia. Entonces, este es un poco el tema de la introducción, de cómo Verne ha llegado hasta estos días. Incluso podemos hablar más adelante de cuáles son desde mi punto de vista, cuáles son las tres, vamos a decir, los tres, no diría causas, sino los tres motores fundamentales para que Verne haya llegado hasta hoy a las generaciones actuales, porque estamos hablando de que Verne nació hace muchos años ya, se va a cumplir de hecho en el 2028 los 200 años del nacimiento de Verne, o sea, nació en 1828, y sin embargo Verne 200 años después sigue publicándose.
Existen aún novelas inéditas en español de Verne. Existen textos inéditos de Verne en francés, aún existen todavía. O sea, textos no ficción, otros textos que él hizo, pero sí todavía existen. Quiere decir, una vez alguien me preguntó, bueno, y cuando yo empecé a hacer la revista Mundo Verne en Cuba, me preguntaron, bueno, ¿y cómo es posible que tú hables de, o sea, que tengas una revista sobre Verne, un escritor de hace ya casi 200 años, y que publiques número tras número temas sobre Verne? O sea, no se agota, ¿qué te hace a ti hacer una revista nueva cada, no sé, cada cierto tiempo? Y yo decía, es que el tema de Verne es inagotable, porque, o sea, siempre se descubren cosas nuevas, siempre hay cosas nuevas. Hay muchas dimensiones para verlo. No solamente está la botánica, la matemática, la geografía, la física, la historia. O sea, hay una serie digamos, de aristas por las que ver al personaje de Verne, no solamente su obra, sino su vida. Y es un tema que 200 años después sigue siendo inagotable. O sea, hay sociedades en el mundo que publican. La sociedad francesa, por ejemplo, fue fundada en 1937 y tiene un boletín que publica desde ese año, y ya el boletín tiene más de 200 números. O sea, que estamos hablando que ya dentro de pocos años la sociedad va a cumplir 100 años. Y todavía siguen publicándose cosas, y todavía siguen habiendo temas sobre Verne, temas que hablar. Y una muestra de ello es los congresos, por ejemplo, de la Sociedad Hispánica. Cada 4 años se reúne un grupo de personas a hablar sobre el tema de Verne. Entonces, yo creo que esa es la visión que ha llegado hasta nuestros días del tema de Verne. Como decía, hay una visión que es la visión popular, la visión del Verne, escritor de ciencia ficción, del Verne, digamos, que sirve para hacer las películas de Hollywood, etcétera, donde está todo ese mundo fantástico. Y hay otra visión que es la que tienen muchos expertos, que es la visión precisamente del Verne novelando la ciencia, del Verne tomando los adelantos de su época, tomando digamos, las fuentes que existían en esa época y novelando, haciendo eso en forma de ficción, sobre todo para entretener. Para entretener, porque una de las metas que tenía Verne, y lo decía así en sus entrevistas, era entretener. O sea, era, digamos, era dar lecciones de pedagogía a todas esas personas que lo leían, que no solamente eran, dicho sea de paso, los adolescentes o los niños, también lo leían los adultos. Y hoy en día lo siguen leyendo los adultos. Entonces, ese es un poco el panorama que tenemos hoy de Verne, y con el que hemos llegado hasta el año 2022. Y yo creo que hay mucha tela por donde cortar todavía. No se escucha, Rodrigo. Está el micrófono. Tienes el micrófono apagado, Rodrigo. Sí, ya, gracias. Te decía, tú estabas hablando de que Verne novelaba la ciencia, pero digamos, ¿de dónde saca Verne ciertos conocimientos geográficos que uno no entiende? Por ejemplo, de la Tierra a la Luna, el cohete lo lanza desde la Florida, que es donde están el centro espacial de los norteamericanos, y llega al Pacífico, que es también a donde caen los astronautas norteamericanos cuando llegan. Y otra cosa, cuando hace muy poco dijeron que los chinos iban a mandar un cohete para la parte oculta de la Luna, yo publiqué en Facebook que si de pronto se encontrarían con Héctor Servadac, y alguien me escribió y me dijo: Rodrigo, a Héctor Servadac no lo conocemos sino usted y yo, porque esa es una de las novelas de Verne que se hacen en la cara oculta de la Luna. ¿De dónde saca sus conocimientos geográficos Julio Verne? De hecho, él leía mucha, digamos, hay una serie geográfica de la época, Jacques Arago fue uno de ellos, y existen otros geográficos famosos en la época. Ahora no recuerdo el nombre de otro que publicó una obra extensísima, como en 30 volúmenes, y él se documentaba de toda esa geografía que estaba ahí. En el tema de la Tierra y la Luna es interesante, porque el tema de la Tierra y la Luna, efectivamente, él pone a estos individuos, a los 3 individuos que son los personajes de la novela, los pone en un cohete y los hace viajar a la Luna. ¿Qué pasa? Que para hacer los cálculos, o sea, hay un poco de intuición y un poco de cálculo. Él se auxilió, por ejemplo, para hacer los cálculos matemáticos, de un familiar de él que le hizo todos los cálculos matemáticos de la velocidad de escape o sea, para romper la atmósfera y todo eso.
Y un poco él, claro, en ese momento no existía ningún cohete, él utilizó una bala de cañón, lo que prácticamente es imposible. Eso fue uno de los errores de la novela, ¿no? Unos errores actuales, ¿no? Su tiempo fue algo increíble. Y entonces el tema de Cabo Cañaveral y todo eso, pura intuición, puro cálculo. O sea, cálculos matemáticos de los que se auxilió, aparte, que él no los hacía, lo hacía este familiar. Y luego, por pura intuición, puso Cabo Cañaveral, describió exactamente la forma en que iban o sea, a amerizar los tripulantes del Apolo, etcétera. Y esa es una de las cosas más increíbles que existe. Sobre ese tema, hace poco se publicó un libro de Cristian Tello, que es un peruano que también estudia a Verne. Se publicó un libro que se titula De Verne a la Luna, donde él habla de todas esas cosas, o sea, de dónde se basó los basamentos científicos que tuvo Verne en su época para eso. E incluso al final del libro hay un apéndice que tiene que ver con el tema de los errores de cálculo que tuvo Verne en esa novela. Y de hecho, en las 3 novelas, fueron 2 novelas dedicadas a la Luna. Fueron de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Fueron 2 novelas. Y efectivamente, en una de ellas está el tema de la cara oculta de la Luna. En el caso de Servadac, ellos viajan. Quizás Servadac sea un ejemplo un poco atípico, porque Servadac es, vamos a decir, que de todas las novelas de Verne, quizás la novela que esté un poco más cerca de lo que es una ciencia ficción. Porque ellos van en el cometa este que se llama Galia, y entonces hacen como una especie de viaje interestelar. Entonces, ahí un poco se sale un poco del canon que explicamos, ¿no? De basarse en la parte científica esta, de los conocimientos científicos de la época. Pero indudablemente hay un poco de todo, hay un poco de imaginación, hay un poco de intuición, hay un poco digamos, de esa visión que tuvo de proyectarse al futuro, basándose en muchas de las cosas que existían en la época, y también poniendo un poco digamos, de la intuición propia del ser humano, o sea, de su imaginación que fue más allá de otros, de lo que otros no pudieron hacer. Entonces, es súper interesante, y hay personas que se dedican a estudiar el tema de la fuente, o sea, en qué fuente se basó para hacer cada novela. Hay gente que se dedica a estudiar eso, a tomar cada una de las novelas, incluso una pista muy grande que existe y que muchas personas muchos estudiosos lo han tomado, es la biblioteca de Verne. Verne tenía una biblioteca amplísima y muchos de esos libros están, o sea, se pudieron salvar y existen hoy en día, creo que están en el Museo de Damián, me parece, algunos de ellos, y se tiene incluso el listado de lo que él tenía en su biblioteca, y tenía muchas obras geográficas, muchas obras de investigación científica que existían en la época. Uno de los mitos más socorridos sobre el tema de Verne es el tema de que Verne no viajaba. O sea, durante mucho tiempo se dijo, Verne no viaja, Verne lo que hace es escribir desde su casa sentado con su imaginación, y ese es uno de los mitos que resultó ser falso, porque Verne viajó mucho, y él tenía, de hecho, se compró en su vida 3 yates de placer para poder viajar: San Michel 1, San Michel 2 y San Michel 3. Hizo travesías a lo largo de todo el Mediterráneo, hizo travesías por Europa, hizo travesías por toda esa zona ahí, e incluso hizo una travesía a Estados Unidos en un barco de la época que era el Great Eastern, y visitó incluso Estados Unidos, visitó las cataratas del Niágara, o sea, visitó cuando estuvo acá en América del Norte. Y una de los puntos importantes de la obra de Verne es que él dedica gran parte no, una parte de su obra a América. Él dedica algunas de sus obras, evidentemente, a Europa, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero hay muchas obras que se ubican en América, porque él veía América, y de hecho era la percepción del momento, como el nuevo continente, o sea, como el continente donde había que ir a explorar cosas nuevas. Y entonces, en ese sentido, él desarrolla muchas de esas novelas en América. Creo que Albio contabilizó la cantidad de novelas que él hace en América, y son alrededor de 30 o 20 y tantas, algo así, donde menciona América de alguna forma, ya sea porque, por ejemplo, el testamento de un excéntrico se desarrolla en Estados Unidos, con el famoso juego de la oca donde ellos van estado por estado, una historia una historia apasionante, porque se ve que cada persona se mueve por el casillero del juego de la oca, y entonces resulta ser que son estados de la Unión Americana. Y así, por ejemplo, en el caso de Venezuela está el soberbio Orinoco, del cual Albio puede hablar un poco, porque él ha trabajado sobre ese tema, que creo que también toca un poco ahí el tema de la frontera con Colombia, ¿no, Albio? Sí, correcto. El Verne ya es como una visión contrapuesta, digamos así,
al Verne de este científico y literato que normalmente estamos acostumbrados. O sea, él no estaba separado de la condición de ser un nacional francés y asume como tal su papel para poder presentar América y América a los europeos. Y los europeos, los capitales franceses en este caso, a, América. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta parte en la que quiero también mostrarles, ustedes como historiadores, que hay un tipo de Verne al que no nos hemos acostumbrado mucho, y es en la segunda mitad del siglo XIX hay una contraposición entre lo que es la doctrina Monroe y el latinoamericanismo de los franceses. La doctrina Monroe, ustedes saben que es de Estados Unidos, y el latinoamericanismo es de los franceses. Cuando en París era el epicentro mundial, entonces estos amigos latinoamericanos que estaban allá se sentían muy identificados con las raíces latinas, y ese fue el discurso que brindó Francia para América. Eh, el escenario mundial, el escenario mundial de 1823 en adelante, que va a cubrir todo el escenario, tiene que ver con esta doctrina Monroe. Si ustedes como historiadores lo recuerdan, Estados Unidos no acepta ya a partir de ese momento ninguna colonización europea para el Nuevo Mundo. La injerencia de los Estados Unidos en la política interna europea estaba negado, pero era más para que no se hablara mucho, porque finalmente, como después de la salida de los españoles, América queda prácticamente desguarnecida, entonces es territorio de disputa, y por eso viene el tema de la doctrina Monroe, que anula la intervención europea de los gobiernos europeos en el continente americano. Es decir, es un tema de geopolítica, pero Verne está como en el centro del problema. Y la literatura verdiana entra a jugar un papel importante. Es decir, allí es cuando Verne decide mostrar a los europeos cuáles eran las posibilidades del continente americano. Y la obra cumbre, diría yo, la que sintetiza qué es América en ese momento, se llama El soberbio Orinoco. Miren el título que le coloca. El soberbio Orinoco. Es el punto de arranque para mostrar qué era América para los europeos, y a su vez tratar de venderles las posibilidades de un continente como el nuestro. Ese era el punto. Bueno, se presenta el tema de las exposiciones universales que abarcan todo el siglo XIX. Para finalizar el siglo XIX, estas exposiciones mostraban la maravilla del mundo centrada en la electricidad y el vapor. Era el punto de arranque, su aplicación en la industria y la iluminación de las ciudades. Por eso cuando se inaugura una de las exposiciones más suntuosas en París, la Torre Eiffel está llena de luces. Es, por un lado, la industria del hierro férrica, y por el otro, la electricidad. Entonces París se ilumina ante el mundo. Eso es generar un impacto mundial en ese momento, para que todo girara en torno de la industrialización que planteaba Europa. Era fenomenal, era deslumbrante, ¿sí? El homenaje que se hacía de la electricidad era excitante, y la gran utilidad del fluido de electrones él la había empezado a difundir a través de sus obras. Por eso en 20.000 leguas de viaje submarino de 1869, él, cuando el capitán Nemo está hablando, que es su trasunto, cuando el capitán Nemo habla de las bondades de la electricidad. Cuando se plantea viaje alrededor de la luna también. La ciudad flotante, que es el barco a que se refería Ariel, en la que Verne hizo su viaje a los Estados Unidos, es una maravilla alumbrada. Este barco se presenta con las luces en todo su esplendor. Y así por el estilo. En la obra de Verne se va a exponer
¿cuáles son las bondades de la electricidad? ¿Cuáles son las bondades de tener iluminado en ese momento al mundo? Y cómo sirve esta electricidad de motor para mover todo lo que seguía en el proceso de industrialización. Entonces Verne ya asume un papel de identificación con el Estado francés para mostrar ante el mundo las maravillas que se podían hacer con los grandes inventos que seguían de allí en adelante. Sigue, Ariel. Si quieres, planteamos esto, el tema del macroescenario en la obra de Verne, como también es un tema de vanguardia en la literatura. Cómo tomar ya se sale de la novela tradicional, en donde de pronto era el hecho romántico que se daba, y él asume un escenario diferente. Es un macroescenario sobre el planeta. Por eso, más adelante ya iremos a plantear cómo uno de los postulados de Verne es su defensa del planeta, pero él tenía que mostrar a través de la literatura el comienzo de ese tema. Sigue. Sí, incluso hay un punto interesante ahí, Albi, con el tema del tema del planeta. Y una de las, o sea, en esta diapositiva de los postulados, donde se habla del humanismo y de la defensa del planeta y de los dispositivos tecnológicos, hay que apuntar ahí que Verne tuvo dos etapas en su escritura, o sea, vamos a decir, en su obra, y que fue, digamos, de alguna forma estudiada por los especialistas. Y tiene que ver mucho con esto que habla Albio o sea, del tema de la ciencia, de la oda a la ciencia. En su primera parte, vamos a decir, de sus primeros años de escritura, a partir de 1863 hasta la publicación de los 500 millones de la Begún, que significó un parteaguas en el tema de la obra de Verne, porque los 500 millones de la Begún fue una obra donde él comienza de alguna forma a describir entonces un conjunto de elementos que ya se contraponen a la obra inicial que Verne había, digamos, o que Verne o que su editor habían previsto para publicar. Por ejemplo, Excel, que fue su editor desde el principio, o sea, Excel, cuando publicó 5 semanas en Globo, fue el editor que lo acogió, el editor que publicó todas sus novelas en 1863. Pues a partir de ese momento Excel delineó un plan para Verne, un plan específico de publicaciones, que serían las publicaciones que se deben llamar los viajes extraordinarios, que es todo un conjunto de novelas que se desarrollan justamente en todos los confines del mundo. Y uno de los preceptos que dijo Excel es, a partir de hoy vamos a descubrir con Verne, o sea, la finalidad es precisamente novelar todo lo que se pueda novelar sobre la geografía y sobre la naturaleza humana. Y luego, a partir de ese momento, Verne se ciñó al plan de Excel, que otra de las cosas interesantes en el tema de Verne es que la influencia que tuvo Excel como editor de Verne fue enorme. Una influencia, digamos que decisiva en muchos de sus escritos. Y lo podemos ver más adelante. Ahora, en el caso de Verne, él escribió, como dice Albio, estos postulados que tienen que ver con esta oda a la ciencia, con esta parte de humanidad y de todos los dispositivos tecnológicos, en esa primera parte de su obra hasta los 500 millones de la Begún. Ahí estaba todo, por ejemplo, el Nemo de 20.000 leguas submarino que iba debajo del mar y que utilizaba o sea, la electricidad para precisamente, o sea, el agua del mar como electricidad para poder darle el movimiento al submarino, etcétera, etcétera. El mismo, o sea, 5 semanas en globo, con el globo este que recorre todos los confines de África, y en fin, hay una serie de ideas que se marcan en esa primera etapa con el positivismo científico, que estaba de hecho de moda en la época de Verne. Y luego a partir de 1875, cuando él publica Los 500 millones de la Begún, pues en ese momento hay un parteaguas en la obra de Verne. En esa época fue una época bastante aciaga para Verne desde el punto de vista personal, y él comienza a escribir una serie de novelas que ya entonces no se parecen a las novelas iniciales. Podemos hablar de dos tipos de literatura diferente. A partir de ese momento, entonces ya él lo que hace es que en lugar de dar esa oda, esa oda positivista, ese tema de las máquinas ayudando al hombre y de todo lo que se ve en sus primeras novelas, ya a partir de ese momento comienza otra serie de novelas que son un poco más negativas, un poco más
un poco más entonces yendo a la onda de la influencia nefasta que pueden tener las máquinas sobre el hombre. Y entonces a partir de ese momento ya es cuando Excel desaparece porque ya muere y entonces queda el hijo de Excel al frente de la casa editorial, Excel hijo, y es cuando Verne se siente un poco más liberado en el sentido de la escritura. Y esos temas que no se atrevía a tocar antes porque estaba Excel como una especie, vamos a decir, no digamos que era un censor, pero sí era una especie de editor que le hizo quitar muchas cosas de sus novelas, cosas que inicialmente Verne tenía y que Excel le dijo, no, esto no va, o sea, esto no puede ir. Y un ejemplo clásico de eso, por ejemplo, es la famosa nacionalidad de Nemo, que inicialmente era un Nemo, inicialmente en el manuscrito original de Verne, era un polaco que se vengaba de los rusos. Y luego Excel dijo, no, esto no puede ser porque yo voy a perder la difusión de las novelas en Rusia, o sea, en la Unión Soviética, cuando aquello era Rusia, no la Unión Soviética, voy a perder la difusión de mis novelas en Rusia porque ahí hay mucha gente que compra libros o sea, los libros de la casa Excel. Y entonces él le dijo a Verne, no, esto hay que cambiarlo. Fue cuando Verne entonces hizo que Nemo fuera un indio que se vengaba de los británicos. Y entonces fue cuando cambió toda la esencia de la novela completamente. Y como esto hay casos de varias novelas en los que Excel cambió radicalmente el rumbo de las novelas. ¿Cómo se sabe eso a día de hoy? A través de los manuscritos. A través de los manuscritos que quedaron y que hoy se conservan en los museos por ejemplo, en el Museo de Nantes, en Francia, se conservan los manuscritos originales de casi todas sus novelas. Y a partir de eso, las investigaciones que se han hecho han dado con ese tipo de situaciones de que se ve, o sea, se tiene acceso al manuscrito original y entonces se compara con lo que se publicó y los estudios han dicho, bueno, aquí pasó esto, aquí pasa algo. Y entonces, un poco matizando lo que Albio decía con los postulados de Verne, hay que decir que hubo una etapa donde lo hizo y hubo una etapa en que, o sea, una segunda etapa donde fue ya esto un poco diferente, pero indudablemente los postulados están ahí. Y Albio puede abundar un poco más sobre el tema de esos postulados en la primera etapa. Perdón, vamos a hacer una interrupción con la venia de ustedes para que el festival nos dé una información sobre las actividades que nosotros desarrollamos y en 3 minutos regresamos. Carlos Mateus, por favor, la presentación sobre la Fundación Festival Internacional de Historia. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Ariel, Albio y Rodrigo realmente nos tienen fascinados porque nos están mostrando esa relación entre el autor y su obra, que pocas veces uno conoce la obra, pero esa fusión entre el autor y su obra ha sido maravillosa. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la fundación y también un pequeño descanso para que ustedes, los que tengan preguntas, que seguramente van a ser muchas, las puedan ir rebobinando, formularlas, que seguramente vamos a tener muchas y van a ser respondidas por nuestros panelistas. Primero que todo, como ustedes saben, nosotros somos una fundación y necesitamos de la colaboración de todos ustedes para poder financiar estas actividades, que son muchas. Nosotros tenemos alrededor de 10 productos, 10 actividades distintas. Tardeando con Historia es una de ellas. Y tenemos la posibilidad de tener un bono de solidaridad por 150.000 pesos, una donación. Aquí publicamos dónde la pueden hacer, en la vivienda, en la cuenta 4732-6999-4033, ahí aparece. Y pues nos ayudan muchísimo para poder financiar estas actividades que tenemos nosotros. Carlos, bueno, también tenemos, ustedes saben que la Fundación, con gran parte de sus, digamos, de estas presentaciones, y especialmente las que se han hecho en el segundo festival, editó un libro que ha tenido muy buena acogida, y ahí están alrededor de unas 40 de las conferencias más importantes que hemos tenido nosotros, y no solamente de historia, tenemos temas de filosofía, psicología, arquitectura, ciencia ficción, es decir, música. Es una variedad grande de temas que ustedes van realmente a disfrutar.
sino si con el bono y más el libro, entonces, y el envío, pues esa donación sería de 200.000 pesos. Nosotros damos, por supuesto, el certificado de donación y ayuda muchísimo a que esto podamos difundir todo lo que hace la Fundación Festival Internacional de Historia. Bueno, tenemos también el 9, 10 y 11 de septiembre. Se realizará nuestro 5º Festival Internacional de Historia y lo haremos en esta ocasión presencial en la ciudad de Villa de Leyva. Tiene un nombre, digamos, la temática es muy linda, la historia de los libros y los libros en la historia. Son bastante los temas, podemos ver, Carlos, no sé si tenemos ahí la relación de los temas que vamos a tener ya para el festival. Carlos. Bueno, tendremos temas como arquitectura y patrimonio, toda la cultura precolombina, creencia, la biodiversidad del medio ambiente, ciencia y tecnología, todo lo que son el tema de las civilizaciones y los pueblos, grandes personajes de la historia, de la música, revoluciones, voces y expresiones de la historia. Sí, como siempre, tenemos una parrilla temática bien amplia para todos los distintos públicos, los niños, los jóvenes, los adultos, los historiadores, los universitarios, los que quieren aprender de historia, etcétera, etcétera. Todos los esperamos 9, 10 y 11 de septiembre. Ya dentro de poco les diremos dónde consiguen y cuál es el precio de los abonos. Esto siempre es una fiesta alrededor de la historia que hacemos nosotros en Villa de Leyva, en donde ustedes pueden no solamente disfrutar de la temática del festival, sino que también tenemos una serie de actividades adicionales, culturales. Los restaurantes van a estar preparados para ustedes. Los hoteles también van a tener ciertos, digamos, servicios especiales. Y además se forma todo un ambiente delicioso, cultural, en donde por las noches se pueden intercambiar conceptos sobre los expositores, sobre los libros, y realmente creemos que la revolución, digamos, de la historia contada con alegría, como una fiesta. Entonces los esperamos en Villa de Leyva, no se les olvide, 9, 10 y 11 de septiembre. También seguimos con lo que tenemos para los niños, tardecitas con la historia, que lo hacemos los miércoles. Este próximo 4 de mayo, a las 5 p.m. tenemos tardecitas con la historia. Y un tema muy, muy, muy bonito, Los Gordos de Fernando Botero. Y tenemos dos invitados que son dos personajes que le fascinan a los niños. Se llaman Pía y Pío. Ellos son dos personajes que saben llegarle a los niños, que además hacen obras de teatro, los involucran a los niños. Y les recomendamos esto para que ustedes inviten a sus nietos, a sus hijos, a sus hermanitos, inviten a los colegios. Realmente esto que tenemos ya son varias tardecitas con la historia y los niños se integran muchísimo. No nos olvidemos que desafortunadamente en los pénsumes académicos se ha perdido la clase de historia. No enseñamos historia, como no enseñamos otra serie de materias que son muy importantes y ahí tenemos muchos problemas de la crisis social que en algunos sectores estamos viviendo. Entonces, esto ayuda muchísimo a que los niños entiendan, vivan la historia, amen la historia y se diviertan con la historia. También tenemos esa transmisión, se hace por Facebook y por todas, digamos, las redes sociales. 4 de mayo, Los Gordos de Fernando Botero con Pía y Pío. Bueno. El próximo sábado, Tardeando con la Historia, que es el sábado 7 de mayo, a las 4 tenemos Lago Gaitán, un expositor también de lujo, Benjamín Gaitán Villegas, y con la moderadora, una de las moderadoras estrellas, que es Mariela Vargas Osorno, que también le ponen a todos estos temas ese toque humano, ese toque divertido, ese toque no solamente histórico, sino que hay un poco en lo que hablamos nosotros de novela, de mirar la vida del autor, de mirar
todos hasta sus secretos, todas sus ilusiones, sus pasiones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener además todo lo que significa en un momento determinado ese lago Gaitán, que parece que se secó ya en este momento, pero que todo es lo que estaba alrededor de ese lago Gaitán en la historia nuestra. Entonces se pueden inscribir en el enlace que les estaremos enviando siempre por WhatsApp. Bueno, creo que, no sé, eso es lo que tenemos. Y sigan Ariel, Albio y Rodrigo con esta interesante charla. Me disculpan si les quité un poquito de tiempo. Y ustedes, por favor, preparen las preguntas que tienen, digamos, unos expositores de lujo y que seguramente les van a absorber cualquier duda que tengan. Adelante. Gracias, Enrique. Entonces, Albio, sigamos en la exposición que veníamos trayendo. Listo, listo. Gracias, Rodrigo. Pues quedamos maravillados con la programación del festival. Les felicitamos y, hombre, pues que sigan ustedes en esto. Hablábamos del tema de los postulados. ¿Por qué? Porque es como un marco referencial general sobre la que Verne soporta toda la literatura que hizo en medio siglo. Acuérdense, el siglo XIX, su trabajo estaba vinculado al tema del humanismo. Eso es innegable. Son los seres humanos los protagonistas de todas las historias, y sobre ellos rápidamente se genera un atractivo hacia un público juvenil. Inicialmente eran el público juvenil de la Francia del siglo XIX, pero ya vemos que posteriormente todo eso se desbordó y decidió que su literatura iba para el mundo entero, tratando de difundir conocimientos geográficos, geológicos, físicos, astronómicos, etcétera, todo acumulado por la ciencia. Fue un defensor del planeta, toda su obra así lo dice, como no importa que se presenten temas de agresión al mismo planeta, pero él en síntesis está tratando de mostrar que la obra de su vida, tal como está citada allí, la obra de mi vida, dice, describir la Tierra. Su postura como defensor del planeta lo llevó a dar un vuelco a la literatura de la época. Y conjuntamente con todo eso, él fue planteando los dispositivos tecnológicos que surgirían hacia el futuro, hacia lo que vendría más adelante. Estos dispositivos van a estar contenidos en todo su trabajo literario y en su momento fueron clasificados como ciencia ficción. Esta parte no nos interesa mucho, la clasificación, si es ciencia ficción o no lo es, pero es un tipo de literatura que nos conduce por unos derroteros que son novedosos para la literatura de la época y posteriormente que se han mantenido a través del tiempo. Entonces, bueno, vamos de una vez al tema de las preguntas. Rodrigo está haciendo una pregunta. Ariel, la estás leyendo allí sobre el viaje al centro de la Tierra. Pregunta que hace Rodrigo Llanos. ¿Sí la ves allí en el chat? Esa pregunta la hace Germán Llano, que es un primo mío. Dice, si bien Verne fue un escritor futurista, el libro Viaje al centro de la Tierra creo que todavía está para el futuro. Esta obra fue escrita dentro de las últimas de sus obras, donde se encuentran cambios con respecto a lo que escribía. Pregunta Germán. No, Viaje al centro de la Tierra fue una de las primeras novelas de Verne. No estaba en esa última época que describí hace un rato, sobre la que él habla de o sea, de la parte un poco ya negativa de la ciencia, sino que está entre las primeras novelas. Y de hecho hay muchos investigadores que han llegado a la conclusión de que había en la época ya las teorías sobre la Tierra hueca, y entonces había ya trabajo científico sobre el tema. Verne se basó en esto para hacer su novela Viaje al centro de la Tierra, y evidentemente ya le puso un poco de imaginación con el tema de Axel y el tío, que bajan entonces hasta las profundidades del centro de la Tierra. Y bueno, se sabe que cuando se baja a tanto nivel, desde el punto de vista físico, no sé, o sea, hay mucho calor y no se puede sencillamente. Ya lo del tema de la expulsión que salen estas dos personas junto con el guía por un volcán,
ya ahí es otra de las opciones que tuvo Verne para poder sacarlos de la cueva hasta donde estaban y todo eso. Y realmente es una de las novelas que ha pasado hasta los días de hoy como, vamos a decirle, como una de las rara avis dentro de las novelas de Verne, porque incluso de esa novela se han hecho una cantidad de películas y de historias increíbles con estilo Hollywood y todo esto, con dinosaurios y una serie de cosas, y nada más lejos de realidad de la novela que Verne ideó en su momento, que tenía esa imaginación un poco fantástica, un poco rara sobre el tema de cómo llegar, pero el objetivo de él era precisamente demostrar, no demostrar, sino el objetivo era basarse en esas teorías que existían en la época sobre el centro de la Tierra y poder novelar a partir de eso una historia donde él ubicaba el tema este del manuscrito que se encontró, el viaje al centro de la Tierra, bajar por el volcán este en Islandia, y entonces todo es la ficción. Hay un punto interesante que es el tema. Yo pienso que la historia, o vamos a decirle la, la, o sea, hasta nuestros días, la vigencia de Verne ha llegado, desde mi punto de vista, por tres motivos principales, y eso es el hecho de por qué Verne se sigue leyendo hoy, casi 200 años después de su nacimiento. O sea, hay tres temas fundamentales desde mi punto de vista, tres, vamos a decirle, aristas. La primera, y ya la había mencionado, era la capacidad que tuvo Verne de novelar la ciencia. O sea, era la capacidad hasta de tomar los adelantos precisamente científicos que existían ya en su época, la literatura científica que se hacía, que era bastante, la geografía que se publicaba en su época, con estos geógrafos que publicaban tomos completos de 30, de 20 y tantos tomos sobre la geografía del mundo entero. Y luego él se basó en eso para poder describir muchos de los lugares que describió en sus libros sin ni siquiera haber ido a ese lugar. O sea, fue a partir de esta documentación que tuvo. Entonces, esa capacidad de tomar digamos, esa punta de lanza para poder novelarla, es lo que es una de las características que lo ha hecho perdurar hasta los días de hoy. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de La Vuelta al Mundo en 80 días, donde él estaba leyendo un periódico, un café, y entonces vio el tema este de que se podía, o sea, de que había personas viajando, o sea, o de que se podía dar la vuelta al mundo en 80 días en una X cantidad de tiempo, y a partir de ahí conectó con un relato de Edgar Allan Poe, que por cierto él fue un gran admirador de Edgar Allan Poe, y hay un relato de Edgar Allan Poe que se titula 3 domingos por semana, donde un poco juega con el tema este de la diferencia horaria y de cuando se viaja hacia el este, qué es lo que pasa y todo eso. Entonces, él juntó todos esos cabos, ideó la novela de La Vuelta al Mundo en 80 días, y al final, bueno, hace todo este recorrido por las diferentes ciudades que visita Passepartout y Phileas Fogg, donde van a la India, van a África, van a todos estos lugares, terminan por Estados Unidos para que entonces ya Fogg llegue a Londres, supuestamente con la apuesta perdida, y entonces cuando al final nos damos cuenta del famoso enigma de que, bueno, como fue hacia el este, pues entonces ganó un día con respecto al resto de las personas y resulta ser que había llegado en tiempo para ganar la apuesta. Entonces, todo este tipo de cosas fueron las que él se basó para con la imaginación recrear toda esa historia y novelarlas para que fueran entretenidas aquellas personas que la leyeran. Luego, la segunda arista que yo considero que ha hecho que Verne trascienda hasta los días de hoy es el tema de darnos el conocimiento sin esfuerzo. O sea, ese conocimiento sin esfuerzo yo lo catalogo de la siguiente manera. La pedagogía y todas las descripciones que él pone en sus libros y en sus historias es para que la gente aprenda, para que los que lean en los libros aprendan, para que el que lea La Isla Misteriosa esté, por ejemplo, recibiendo lecciones de química, lecciones de cómo hacían los náufragos en la isla para poder sobrevivir. El que lea tal o tal libro esté recibiendo lecciones por ejemplo, el que lea 20.000 submarinos está recibiendo lecciones de cómo es el fondo de la vida marina, donde él hace una descripción enorme y creo que hay alrededor de 1 o 2 páginas donde empieza a describir especies marinas. Es una lista, una forma de lista, es una numeración que hace que puede resultar aburrida para los días de hoy, pero es la forma que tenía de expresar ese conocimiento y de enseñar. O sea, de que el joven de la época o el adulto, quien fuera, tomara un libro y a partir de ahí dijera, bueno, aquí tengo todo tipo de lecciones que yo quiero, lecciones de geografía, de botánica, de química, y a partir de ahí, o sea, no había que ir a un diccionario, no había que ir a ninguna parte, sencillamente leyendo su novela ya se aprendía de esos temas. Entonces, ese conocimiento sin esfuerzo es una de las aristas que yo considero que también incluso no pasa de moda, porque hoy en día usted toma un libro de Verne y esas cosas que se describen ahí, aún hoy en día son válidas, pueden verse.
Y la tercera arista que yo considero importante es el estilo propio de Verne. Verne fue, como algunos escritores de su época, fue denigrado, incluso en Francia, por el tema de no escribir supuestamente la alta literatura que escribían, por ejemplo, Balzac y otros, o no sé, o Víctor Hugo, por ejemplo, que escribían otro tipo de literatura, que eran miembros de la Academia de Letras de Francia y todo esto. Y Verne siempre fue considerado como un escritor menor, en el sentido de que, bueno, escribía unas novelas ahí para adolescentes y esas cosas, pero el tema es que la trascendencia con el paso de los siglos ha sido tan grande que mucha gente se ha inspirado en él para escribir libros a su manera, y mucha gente se ha inspirado para hacer varias de las cosas que Verne describía en sus libros. Y luego, el hecho de que Verne, de todos los franceses, sea de hecho el francés que ha tenido novelas más traducidas en el mundo y que sea el segundo escritor más traducido en el mundo, dice mucho de hasta dónde ha llegado el alcance de Verne, ¿no? Entonces, al final uno de sus, vamos a decirle, de sus pesares en la vida era el hecho de que no reconocían su literatura en su momento, y sin embargo había un cierto movimiento, una cierta manera de escribir que era diferente. El tema de las enumeraciones, el tema de la manera en que escribía, por ejemplo, los sustantivos. Mucha gente de su época, algunos escritores analizaban la forma de escritura y decían, bueno, usted le da un libro de esto, por ejemplo, un segundo tomo, 20.000 años submarinos, a un niño, y con la forma en que está escrito, pues puede aprender francés perfectamente. Y entonces, todo esto, y eso sin olvidar que además de las lecciones de química, de botánica y de toda de geografía, sobre todo, porque Verne era ante todo un geógrafo. O sea, sus libros estaban llenos de mapas. O sea, tenía las ilustraciones y estaban los mapas, pero los mapas eran para ubicar a la gente en tiempo y espacio en el lugar donde se estaba desarrollando la aventura en este caso, ¿no? Y no solamente eso, sino que además de todos estos conocimientos geográficos, botánicos, químicos y de todo el resto de las cosas que puso, pues también incluyó parte de la historia de muchas naciones y de incluso movimientos políticos de la época. Por ejemplo, yo pudiera poner como ejemplo, ya que estamos hablando de eso, por ejemplo, la guerra de secesión en Estados Unidos, que él habla de eso, de la Tierra a la Luna. La venta, por ejemplo, de Alaska a los territorios de la América rusa en Estados Unidos, eso está digamos, en César Cascabel. El tema de la Tierra del Fuego en Argentina, o sea, Tierra del Fuego, la disputa entre Chile, Argentina, etcétera. Hay una novela que escribió hacia el final de su vida, que es Los náufragos de Jonathan, que por cierto fue una novela que fue de las modificadas por Michel, una novela súper interesante, y ahí habla de ese tema, por ejemplo, la penetración francesa en el sur de Túnez, está presente en la invasión del mar. No sé, la expedición de Bonaparte está presente en las aventuras del Antifer. La insurrección de los Taiping, por ejemplo, en China Central, está en las tribulaciones de un chino en China. La expedición inglesa, por ejemplo, en Afganistán, en Robur el Conquistador. Y así sucesivamente hay una serie de movimientos que él describe. Otra novela, por ejemplo, Familia sin nombre, donde él describe la penetración, no, vamos a decir, el asentamiento de los ingleses en la zona justamente aquí de Quebec, o sea, en la zona de aquí cuando vinieron digamos, estaban en lucha con los franceses por esta zona de acá donde estoy viviendo. La guerra de independencia aérea, por ejemplo, en el archipiélago en fuego. Entonces, hay una serie, no solamente, bueno, hay un libro dedicado al tema que es un libro de Jean Chesneau, que es un escritor francés, donde él habla específicamente de cómo Verne trata los movimientos políticos de su época ligados con la historia. Y entonces ahí en ese libro o sea, es un libro de aproximadamente 300 y pico de páginas, donde él habla de todo lo que Verne introdujo en sus novelas, no solamente de geografía, de botánica, como decía, sino también de parte de la historia, parte de los movimientos políticos de la época, donde, por supuesto, lo utilizaba para insertar, para imbricar sus historias, para novelar sus historias. Y esto es parte, precisamente, de ese conocimiento que él quería transmitir a las generaciones para que se instruyeran, para que leyeran, tomaran, por ejemplo, el Archipiélago en Llamas, que habla de Grecia, y que supieran no solamente los parajes de Grecia, sino también que estuvieran al tanto del marco en el que él describía la acción sobre Grecia, o sea, qué pasaba en Grecia, la guerra que tenía, etcétera, etcétera. Y esto es parte, todo esto forma parte, todo este conglomerado forma parte de la trascendencia que ha tenido hasta los días de hoy. Y por eso es que yo decía al principio
que es tanta la información y es tanta las aristas diferentes por las que se puede tratar el tema, que es por eso que haya casi 200 años del nacimiento de Verne y todavía existen sociedades que hablan sobre el tema y que tratan de redescubrir a ese Verne que hasta ahora era un poco, digamos, desconocido. Tratan de redescubrirlo, tratan de entrar a esos manuscritos aprovechando que ya están disponibles, que dicho sea de paso están en línea y se pueden visualizar de forma gratuita. Pues a partir de esos manuscritos entonces comienzan a descubrir y empiezan a hacer una serie de vínculos que antes no se podía hacer. Ahora sí, porque ya existen los manuscritos y se puede saber incluso estando en la biblioteca, que los libros que él utilizaba para documentarse, entonces ya uno puede saber de dónde surgió la génesis de tal novela, de dónde salió esto, de dónde salió lo otro, qué es lo que él utilizó para moldear determinada situación, por supuesto, poniéndole todo la parte imaginativa y la parte de ficción que él le puso a sus novelas, que resultan ser parte de ese estilo propio y parte de eso que es que durante muchas generaciones se han apropiado de esas historias, como por ejemplo Rodrigo me hablaba, me decía antes de la presentación que él se ha leído como 60 libros de Verne y que era uno de los escritores que más había leído en su vida. Sí, señor, así es. A ver, Albio, te quiero preguntar por Nemo. Nemo es un personajón que está en 20.000 leguas de viaje submarino y ahí desaparece. Después nos encontramos la novela 2 años de vacaciones y una isla en el Pacífico, en la colección Pulga de Julio Verne, donde estos muchachos están desesperados, no tienen nada y de pronto les llega una caja llena de elementos y se las manda Nemo, que está ahí en la isla. Y ahí hay un terremoto y unas cosas. Ese es un personaje muy importante en la vida de Julio Verne. ¿Por qué no nos hablas un poco más de Nemo? Bueno, Rodrigo, Nemo se ha planteado por algunos investigadores que es un trasunto de la vida del mismo Verne. Es una identidad, es una identificación, es un accionar del mismo Verne en lo que quiso ser. Para la historia nos queda un Verne bien interesante. Por ejemplo, para el congreso que tenemos también posterior al de Colombia, que se ha escogido la ciudad de Vigo, ellos en Vigo tienen unas historias bien bonitas sobre Nemo, hasta el punto que en 20.000 leguas en viaje submarino se habla del tesoro de Nemo. El tesoro de Nemo es el resto de barcos o de un barco específico que iba cargado de joyas, del material incautado por los españoles a los indígenas o a los indios de América, y que posteriormente se hundió ese barco allí frente a la bahía de Vigo, y que Nemo descubre dónde está ese barco y él, para aprovisionarse y para tener dinero para hacer sus exploraciones en el submarino, él toma de este tesoro, toma lo que requiere, y por eso Verne es un tipo solvente. Él no va a tener afugias económicas ni nada, y su invención del submarino, la manera como se desplaza a través de los océanos, la manera como Verne lo presenta a este personaje, indudablemente que es un superhéroe. Entonces, este Nemo que va a ser ese tipo de personaje en el que el público lector con el que el público lector se va a identificar, indudablemente que es una de las maravillas con la que nosotros nos deleitamos. Esto que dices tú, el Nemo desaparece, pero vuelve a aparecer. Fíjense que es un superhéroe. Siempre está haciendo el bien. Y en un momento determinado se dice que es un proscrito. Es probable que este Nemo vaya a encarnar la figura de la posible
reacción que tienen los hindúes en este caso frente a la poderosa fuerza de los ingleses arrasando el territorio, su territorio. Entonces, Nemo es como la especie de venganza que se asume frente al poderío inglés en un momento determinado y que Verne quiso que fuera así para fretear la superpotencia como eran los ingleses en su momento. En fin, son interpretaciones múltiples que se pueden dar del personaje, pero fíjense que lo que interesa finalmente para la literatura es que se puedan interpretar los personajes, no importa que no sean coincidentes una opinión de la otra, pero Verne es, atendiendo a lo que pregunta Rodrigo, el superhéroe con el que nos alimentamos y nos seguimos alimentando. Creo que no pasa de moda. ¿Quieres agregar algo a eso, Ariel? El demo que quiere Rodrigo que expliquemos. Yo creo que Nemo es una de las figuras que ha pasado vamos a decirle, a la historia de las personas que leen a Verne, o sea, ya a la historia de la literatura, porque cuando uno menciona a Verne, por supuesto, no se menciona las 62 novelas que escribió en los viajes extraordinarios, se menciona casi siempre a Nemo y a Phileas Fogg. De hecho, ni siquiera se menciona a 20.000 leguas ni a la Vuelta al Mundo en 80 días. Se menciona a Nemo y a Phileas Fogg porque son personajes emblemáticos, son personajes que trascendieron. Phileas Fogg por lo que hizo en la Vuelta al Mundo en 80 días. Y Nemo por lo que significa. Nemo, partiendo del hecho de que Nemo significa en latín nadie, y entonces era un poco la identificación de las personas con ese personaje que se hunde solo en las profundidades de los océanos con su submarino, comienza a recorrer el mundo entero, dándole esos golpes, asestando esos golpes de vez en cuando a los británicos, y es ese símbolo de la resistencia. Entonces quizás por eso la gente se lo ha apropiado, porque es un personaje en sí, y Verne estaba muy orgulloso de ese personaje. Incluso en una de las, creo que es en el primer tomo de Temilio del Submarino, hay una ilustración donde sale Nemo en el submarino y detrás sale la biblioteca de Nemo en el Nautilus. Y lo que se dice es que esa biblioteca era la biblioteca del propio Verne. O sea, que el ilustrador lo hizo a imagen y semejanza de la biblioteca de Verne que tenía en su casa. Luego, ese es el personaje clave y fundamental de la obra de Verne, y luego este personaje aparece en La Isla Misteriosa de manera mágica. Hay una trilogía que es La Isla Misteriosa, Los Hijos del Capitán Grant y 20.000 leguas submarinos, y ahí entonces en La Isla Misteriosa aparece nuevamente Nemo ya en el fin de su existencia, donde se fue a refugiar en esta isla al final de sus días con su submarino. Y entonces es cuando estos colonos del aire que caen en la isla Misteriosa, caen en esa isla como si fueran Robinsones, que es otro punto interesante de la novela de Verne, el tema de los Robinsones. Y entonces ahí Nemo comienza a ayudarlos y hace hace incursiones y hace, digamos, aparecen mágicamente en la isla determinadas cosas que ayudan a los colonos y ellos no se lo pueden explicar. Y al final entonces llegan a donde está Nemo, y Nemo dice, y ellos le dicen a Nemo, bueno, la historia suya la leímos, porque en la ficción las personas que estuvieron a bordo del submarino que pudieron salir, esas personas escribieron un libro que es 20.000 leguas submarino, y luego esas personas escribieron sobre el personaje de Nemo, y las personas que caen, o sea, los colonos que caen en la isla Lincoln, de la Isla Misteriosa, pues definitivamente habían leído la historia de Nemo porque se había publicado el libro. Y entonces es cuando dicen, pero usted es Nemo, el que se publicó en el libro. Entonces es un vínculo fascinante que hace Verne ahí como para cerrar el ciclo. Y entonces termina ese final que tiene él hundiéndose en el submarino y todo eso. O sea, es un final de película, vamos a decirlo así. Y entonces todo eso queda en el imaginario popular donde está precisamente este personaje que tiene que refugiarse en el fondo marino porque ha sido un personaje proscrito del mundo. No tiene tierra, no tiene país, no tiene nada. O sea, su país es el fondo del mar, su país es el Nautilus, donde tiene algunas personas que están con él y que comparten su misma filosofía. Entonces, esa es una forma de que los lectores se identifiquen con ese personaje, por ser el personaje que está abandonado a su suerte, por ser el personaje que está, y además por todo lo que significa Nemo desde el punto de vista de lo que se plantea en los libros. Y luego entonces le da este final magistral, cuando se pierde la novela. O sea, la novela 20.000 leguas se termina, y luego Nemo reaparece en la Isla Misteriosa, y entonces ahí es donde se cuenta el final de Nemo, de la vida de Nemo. Entonces eso como le pone la tapa al pomo, ya para decir, bueno, aquí está el personaje que hizo todo esto durante toda su vida, y ahora al final aparece de buen samaritano para ayudar
a los colonos que cayeron en la isla y termina de esta manera un poco heroica. Entonces todo eso hace del personaje un mito, indudablemente. Yo diría que de todos los personajes de Verne, quizás sea el más trabajado y el más mediático, pero a la vez es con el que más se han identificado las generaciones a lo largo de todas las generaciones desde que salió el personaje. Bueno, hay un personaje del cual ustedes no han hablado, pero es con el que yo más sufrí cuando estaba leyéndolo. Miguel Strogoff. Esos cosacos detrás de Miguel Strogoff huyendo de esos tipos cada vez se le acercan más, lo capturan, le queman los ojos y sin embargo, por un fenómeno físico, él logra leer el mensaje. En fin, ¿ustedes qué piensan de Miguel Strogoff, que es para mí un libro apasionante? Sí, Aldo, ¿vas a hablar? No, arranca tú, Jair. Ok, en el caso de Strogoff, a ver, Strogoff es un punto interesante porque más allá o sea, está el personaje en sí, está todo lo que representa Strogoff, pero Miguel Strogoff o sea, la novela en sí es una oda a Rusia, o sea, cuando Verne comienza a escribir su novela y pone este enviado del zar que parte a caballo de toda esta, o sea, hacer toda esa trayectoria y con los cosacos detrás y con el final que tiene, indudablemente es una ficción de un personaje que pone, o sea, que precisamente hace que las personas se identifiquen, tal y como pasó con Nemo, las personas se identifiquen con ese personaje el cual está llevando un mensaje para salvar al zar, y entonces las personas se identifican con él. Pero más allá de Miguel Strogoff, del personaje como tal, está la novela de Miguel Strogoff, o sea, la novela, donde hay, posiblemente sea una de las descripciones más logradas de Verne en cuanto a un paraje o a un país. Todas las descripciones que él hace de Rusia, por donde quiera que va pasando. O sea, hay muchas novelas donde él hace descripciones de diferentes lugares del mundo. Como decía, La Vuelta al Mundo en 80 días, hace escala en varios lugares y va describiendo. Y en el caso de Miguel Strogoff es eso, es la descripción de Rusia, de toda su geografía, de todos sus pasajes por donde pasa Miguel Strogoff y donde él aprovecha para describir todo eso. Y de hecho hay estudiosos que se han dedicado a estudiar la novela y incluso a detenerse en cada punto donde Miguel Strogoff va pasando y a describir qué es lo que Verne describe en cada momento de esa novela. Esa es una de las novelas más, yo diría, apasionantes, una de las novelas que tiene más aventuras dentro de los viajes extraordinarios y una de las que las personas identifican también más, esa es la de Miguel Strogoff. Sí, hay un hecho interesante con Miguel Strogoff también, aparte de lo que dice Rodrigo, del sufrimiento que genera, de lo que plantea Ariel, y es que conociendo Verne, cómo era el tema de las diferencias que había entre los seres humanos por el tema del idioma, él de todas maneras en esta novela obvia un poco esa diferencia idiomática entre el tema de la Rusia, de la Rusia de su época, pero la de siempre, en donde se plantea un país grande y enigmático, y Occidente que también tiene sus propias lenguas, romances, sus lenguas, pero que indudablemente hay una separación fuerte de tipo cultural. Es decir, él insiste en eso, y por eso la novela, a mi juicio, creo que trata de demostrar que realmente la literatura y rompe con el esquema de las diferencias culturales e idiomáticas que pueden existir entre los seres humanos, y entonces la acerca. Es decir, la literatura sirve como de un puente adecuado entre lo que es un tipo de cultura como esta de Rusia, y todo lo que ello representa, y con respecto a Occidente. Entonces, fíjense cómo actúa para desinhibir toda esa temática de tipo cultural que podría presentarse. Y lo demás, pues sí me identifico, realmente es una de las novelas que más apasiona por la cantidad de hechos y situaciones que lo acercan a uno a un tipo de personajes como este también, que termina uno enamorándose, identificándose y por supuesto sufriendo con él, como lo describe Rodrigo.
Bueno, Listo, nos sigue, Roberto. acabó el tiempo desafortunadamente, entonces quiero que como conclusión nos inviten al Congreso de Julio Verne en Cartagena en el año 2024. ¿Quién nos hace la invitación de ustedes dos para que toda nuestra audiencia conozca el Congreso y asista al Congreso en Cartagena con todos los bernianos del mundo? Bueno, espérate, yo arranco y culmina Ariel. El Congreso es indudablemente uno de los hechos más favorables que podamos tener en estos 2 años intensos que nos tocan. No es únicamente reunirnos en abril del 2024, es que intentaremos vincular la mayor cantidad de personas, de entidades, de asociaciones, de gremios y por supuesto de ustedes como académicos. Será una fiesta, indudablemente, es una fiesta en donde incluso la conferencia que estamos hoy, o la charla esta que estamos dando, es apenas un abreboca a lo que sigue. Qué satisfacción inmensa sentiríamos cuando veamos a los estudiantes de literatura, de letras, imbuidos en el tema, así como están ustedes hoy, interesados en saber más acerca de Verne, porque Verne no es Verne, es toda una geopolítica que se da en su momento, es todo un planteamiento de dispositivos tecnológicos que tendremos el gran chance de mostrar. Hoy día, por ejemplo, se dice que el agua es uno de los grandes combustibles que tenemos. Eso ya lo planteó Verne en su obra, ¿sí? El hecho no es nuevo, ya desde su obra se viene planteando que el agua es un combustible, no es nada novedoso. De tal manera que el Congreso Verne será una enorme fiesta. Desde ya están invitados ustedes también. Yo sé que están muy interesados. Si no, no estuviéramos aquí, Ariel y yo, y con la media y la mediación de Rodrigo ha sido maravilloso. Me sentí muy contento, muy alegre de compartir aquí. Espera a ver, y yo creo que aquí, si entre mis conclusiones, de pronto, eh, proceso de difusión de su obra, que es clave. En muchas de sus obras se muestra al continente americano, porque este congreso está dirigido al continente americano. En la Sociedad Verne tenemos la gran fortuna de que se ha pensado muy bien en un periodo en Europa y otro en América. Vamos a tener ese gran chance. Y continuaremos con la línea de mostrar las bondades de toda el aparataje tecnológico que Verne concibió. Ariel. Sí, efectivamente, bueno, ya nosotros hicimos un congreso en América que fue en La Habana, Cuba, en el 2017, y yo espero que el congreso, de hecho, la invitación está hecha, el congreso en Colombia, que va a tener, de hecho, un formato nuevo, porque nosotros siempre los congresos lo hemos hecho 3 días consecutivos en cada uno, bueno, 2 días y medio en cada uno de los eventos, y en Colombia vamos a estrenar un formato nuevo. En Colombia se estrenará un formato que comenzará por Bogotá, 2 días. Luego, un día de descanso y de transporte hacia la ciudad de Cartagena de Indias, donde se terminará el congreso con otros 2 días. Quiere decir que en total serán 5 días, donde van a haber actividades, donde van a haber las conferencias, ponencias y todo tipo de actividades relativas a Verne. Es una carrera interesante la que comienza hoy. Hoy damos el pistoletazo de arrancada, vamos a decirle así. Durante 2 años hay que llegar a todas las personas que estén interesados en investigar la vida y obra de Verne, no solamente las universidades, los académicos, sino todos aquellos amantes incluso de la obra de Verne que quieran estudiar, que quieran centrarse en alguna de las facetas de la vida de Verne y que quieran presentar en el Congreso sus ponencias. En la presentación en el Congreso, o sea, el Congreso, cuando se hace un local, se hace libre para que todo el mundo pueda asistir y que pueda discutir sobre la vida y obra de este escritor. Me parece muy bien la conferencia que hemos tenido hoy y ojalá esto abra la vía para próximas conferencias y que Colombia en el 2024, o sea, y no solamente es 2024, sino el camino hasta llegar allá, en estos 2 años, que se convierta precisamente en toda una serie de actividades y de cosas que llega al punto culminante que es el Congreso. El Congreso no hay que verlo como un evento, sino hay que verlo como una trayectoria hasta llegar allá y en estos 2 años tenemos un tiempo de preparación
para poder llegar a los colombianos a través de este tipo de medios, por ejemplo, de lo que hemos hecho hoy, o a través de la prensa, o a través de lo que puede hacer a través de la industria editorial, por ejemplo, y que cuando lleguemos al Congreso 2024, que se está planteando que sea finales de abril o principios de mayo de 2024, cuando lleguemos a ese momento ya se haya recorrido todo un camino que haga que cuando lleguemos ahí, pues Colombia sea una auténtica fiesta berniana durante esos 5 días que se van a celebrar el Congreso. Y el Congreso, como bien decía Albio, va a tener el tema de Berne y América. O sea que va a estar centrado en eso y va a ser la oportunidad de ver los puntos de contacto de Berne con América, que fueron muchos, y de poder expresar todo eso en tierras colombianas. Bueno, Ariel, Albio, muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia que nos han dado sobre el mejor de los autores para mí, Julio Verne. Y le cedo la palabra para que cierre la transmisión al doctor Enrique Morales. Bueno, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Realmente da mucha tristeza tener que despedir esta charla. Muchas gracias a Ariel, a Albio, a Rodrigo. Realmente ustedes fueron 3 capitanes Nemos hoy y nos metieron por el Nautilus a navegar en toda esa gran imaginación de Julio Verne que nunca se acabará. Es la esencia del ser humano, esa es la esencia de lo que él escribió, es que la imaginación nunca se acaba. Si la humanidad, si el hombre perdiera su imaginación, su capacidad de soñar, desaparece. Y ustedes nos regalaron una tarde como capitanes de ese Nautilus, por lo cual los felicitamos, les agradecemos. A todos los que asistieron también les agradecemos mucho por sus preguntas, por su atención. Y bueno, no queda más que decirles, pasen una muy buena tarde y a ustedes, capitanes, muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, felicidades. Bueno, gracias, Rodrigo.